buenas tardes a toda la familia, a todos los que nos siguen día tras día a través de este canal. Damos gracias a Dios de estar nuevamente en sus hogares a través de esta red para poder transmitir, enseñar lo que es la palabra de Dios. Y el tema titulado de hoy es justificados por la fe. Sabemos nosotros que la justicia de Dios es divina. La justicia de Dios ha venido al mundo para ajustar situaciones incorrectas y para darle al hombre la paz, mediante que el perfecto amor de nuestro Dios. La justicia divina es lo opuesto a la justicia de los hombres. Dios ha establecido en la tierra gobernantes, Dios ha establecido leyes, Dios ha establecido fiscales, abogados, Dios ha establecido los policías, y todo eso nosotros tenemos que respetar, porque si violamos un código de la ley civil, vamos a tener consecuencias, vamos a tener que pagar multas, muchos van a tener que ir a prisión violando las leyes del Código Civil. Pero Dios ha establecido una ley perfecta que es su palabra. Por eso el tema de hoy es justificados por la fe. Es un tema muy interesante que nos compete a todos los que hemos sido comprados y ganados a precio de sangre. Muchas personas dicen en el evangelio, en la palabra de Dios, hay mucha gente que ha sido asesina, mucha gente que ha violado las normas, muchas personas que han adulterado, han asesinado y hoy están debajo de su brazo con una Biblia creyendo ser buenas personas. No es que creemos ser buenas personas, sino que nos esforzamos por medio de estos códigos, por medio de esta palabra santa, para nosotros poder llevar una vida transformada, cambiada, renovada, para así nosotros ser justificados por la palabra de Dios. La justificación viene a través de la fe. Si nosotros vamos a ver el libro de Efesios, yo les invito a abrir sus Biblias, vamos a ver el libro de Efesios. Yo pienso que el libro de Efesios es el libro clave al tema titulado de justificados por la fe. La palabra nos enseña, Efesios, allí te invito a abrir tu Biblia, Efesios capítulo 2, del verso 8 al verso 9, la palabra de Dios nos enseña, porque por gracia sois salvos. ¿Por medio de quién? Por medio de la fe. Y esto no de nosotros. Esto no es de nosotros. Esta fe no es de nosotros. Esta fe es un regalo de Dios. Pues es un don de Dios. Cuando la Biblia habla que es un don de Dios, es un regalo de Dios. El verso 9 nos enseña, no por obras, para que nadie se gloríe, para que nadie se exalte, para que nadie se alabe, para que nadie se halague. Eso nos enseña Efesios del capítulo 2, del verso 8 al verso 9. Porque por gracia nosotros somos salvos por medio de la fe. ¿En quién nosotros vamos a tener fe? En nuestro Señor Jesucristo. Es muy claro lo que nos enseña Efesios del capítulo 2, del verso 8 al verso 9, del cual nos está enseñando que nosotros vamos a ser justificados de nuestros delitos, de nuestros pecados, de nuestros errores. ¿Por qué? Por medio de la fe. ¿Fe en qué? En la palabra de nuestro Dios. La palabra que su Hijo Jesucristo trajo a esta tierra nos hace nosotros ser justificados por la fe. ¿Y qué es gracia? Es un favor de Dios, un regalo de Dios para toda la humanidad. No que nosotros lo merecemos porque hemos sido buenos dadores, hemos sido buenas personas. No, si nosotros estudiamos la Biblia, nosotros podemos ver a través de las Sagradas Escrituras gente que tuvo muchas situaciones malas, como podemos ver a esta mujer Rahab, una ramera, del cual ella está registrada en la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. En el libro de Mateo podemos ver a la mujer adúltera, podemos ver al gadareno, gente que estaba
con muchas cargas, con muchos pecados, pero Dios los amó, los llamó y los justificó por medio de la fe en la sangre de su Hijo Jesucristo. Y esto no es porque nuestra fe es un regalo de Dios, para que nadie de nosotros nos halagemos, para que nadie de nosotros nos exaltemos ni nos gloriemos. Yo tengo más fe, yo porque soy más bueno, Dios a mí llegó a mi vida. No, llegó a nuestra vida para limpiar, lavar y justificar nuestros pecados. Por la gracia de nuestro Señor Jesucristo somos salvos. Y si nosotros podemos ver el libro de Romanos, esto es muy interesante, estas enseñanzas que el Señor Jesucristo nos dejó del libro de Romanos, del capítulo 3, del versículo 20 hasta el versículo 23, puedes leer en tu Biblia en la versión que tú te agrade. Estamos estudiando la versión Reina Valera de 1960, del cual nos enseña Romanos del capítulo 3, lo vuelvo a repetir, del verso 20 hasta el verso 23. La palabra nos enseña, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. El verso 20 del libro de Romanos, capítulo 3, dice que nadie, ningún ser humano, ninguno puede ser justificado por la ley. Porque la ley de Moisés, está hablando de la ley mosaica, la ley de Moisés trajo a nosotros el conocimiento de ¿qué? Del pecado. Mas el verso 21 nos enseña, pero ahora, que cuando la Biblia habla de ahora, que está hablando de un tiempo presente, pero ahora, aparte de la ley, está separando la ley de Moisés con la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por medio de la gracia somos justificados de nuestros pecados. Verso 21, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia ¿de quién? De Dios. Estamos hablando justificados por la fe. La justicia de Dios se manifiesta al ser humano, testificada por la ley y por los profetas, porque aún la ley y aún los profetas dijeron, anunciaron, hablaron y declararon que se iba a levantar un Mesías, que Dios iba a traer un hombre a la tierra para justificar de nuestros pecados. Isaías habló mucho de nuestro Señor Jesucristo. Isaías declaró, afirmó, el libro de Isaías afirmó que nuestro Señor Jesucristo iba a sufrir por nuestros pecados, iba a ser molido por nuestras rebeliones, pero por su sacrificio en la cruz del Calvario íbamos a ser justificados de nuestros pecados. Nadie puede decir, yo no miento. Nadie puede decir, yo soy bueno, porque la Biblia me enseña que el único bueno es Dios. Y la Biblia me enseña que todos mentimos. Y aquel que diga que no haya mentido, lo hace mentiroso a Dios. El libro del verso 22 de Romano que estamos estudiando, la palabra nos enseña la justicia. Estamos hablando de la justicia de Dios, no la justicia de los hombres, porque la justicia de los hombres es imperfecta, mas la justicia de Dios se mueve en la gracia, en la misericordia y en el amor. La justicia de Dios por medio de la fe. ¿Cómo nosotros vamos a ser justificados de nuestros delitos, de nuestros pecados, de nuestras transgresiones y de nuestras rebeliones? Por medio de la fe. Tenemos que creer a esta palabra y tenemos que creer a aquel que Dios lo envió. Ahora, dice, la fe en nuestro Señor Jesucristo para todos los que creen en Él. No hay diferencia. Dios no hace diferencia entre griego, entre hebreo, entre hispano, entre americano. No hay diferencia. El verso 23 nos aclara la palabra de Dios por cuanto todos pecaron, todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. La Biblia es muy clara, la palabra de Dios es muy clara. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Dios sabía
que había caído el pecado adámico a la tierra. Dios estaba interesado por salvar a toda la humanidad, pero la justicia de Dios viene a nuestra vida por medio de la fe. ¿Fe en qué? Fe en una pata de conejo, fe en un amuleto, fe en una herradura. No, fe en nuestro Señor Jesucristo, que trajo esta palabra para bendición y salvación de nuestras almas. Si a mí me está hablando la palabra de Dios que nosotros somos salvos, si está aclarando de una salvación, es porque también está hablando de una condenación. El libro de Juan capítulo 3, versículo 16, la palabra nos enseña que nosotros ya éramos condenados por nuestros pecados, pero Dios levanta un Salvador, Dios levanta un libertador, su Hijo Jesucristo, que descendió del cielo. El pan desciende del cielo para habitar entre los hombres y nosotros alcanzar la justificación de nuestros pecados por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y vemos el siguiente libro que nos enseña, Romanos capítulo 5, del verso 1 hasta el verso 2, los resultados de la justificación para aquellos que creen en esta palabra. Hay resultados, todo en nuestra vida tiene un resultado, en el área emocional, en el área laboral, en el área espiritual, en el área moral, en el área financiera. Todo tiene un resultado, para bien o para mal. Por eso el Señor dejó esta palabra, para que el hombre y la mujer se conduzca y ande conforme a la ley, no de Moisés, sino la ley que Dios estableció por medio de su Hijo Jesucristo. Una ley que es la palabra de Dios, que está vigente por los siglos de los siglos. Aleluya. Romanos capítulo 5, versículo 1 hasta el verso 2, la palabra nos enseña, justificados. Somos justificados, pues por la fe, lo vuelve a repetir Romanos 3 y Romanos 5, tenemos paz para con Dios. Cuando la Biblia enseña que nosotros somos justificados por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo, ¿qué vamos a alcanzar? ¿Cuáles son los resultados que va a tener el ser humano? La paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Jesús es el intermediario en la humanidad para que la paz de Dios, para que la paz del Padre venga a morar en todo aquel que cree que Jesús murió y resucitó de entre los muertos. El verso 2 nos enseña, por quien también nosotros tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos. No nos gloriamos en lo que Dios nos ha dado, sino nos gloriamos, nos alegramos en la esperanza de la gloria de nuestro Dios. Ningún ser humano puede robarle la gloria a nuestro Dios. Si te están alabando, si te están halagando por lo que Dios hace contigo, llévale y enséñale a aquel hombre, a aquella mujer, que toda la gloria y todo el poder es de Él, depositado en nuestras vidas, para así nosotros llevar su palabra y exaltar el nombre de nuestro Dios. La justificación trae resultados a nuestra vida, y ese resultado, ¿cuál es? Es la paz para con el hombre y Dios con el hombre. Cuando nosotros creemos que nuestros pecados no son borrados, porque la Biblia enseña que nuestros pecados son como trapos de inmundicia. Eso enseña la palabra, que nuestros pecados son como trapos de inmundicia, que así nosotros amontonemos jabón y lejía, la mancha de nuestro pecado queda delante de nosotros. ¿Por qué la Biblia registra que así amontonemos jabón y lejía, la mancha de nuestro pecado queda delante de nosotros? Porque en la ley de Moisés, todo aquel que no se lavaba las manos era inmundo, pero en la ley de nuestro Señor Jesucristo, que es la gracia salvadora, una ley perfecta, una palabra perfecta, no es lo que entre en el hombre
hombre, sino es lo que sale del hombre, es lo que contamina. Y eso era lo que Jesucristo le enseñaba a los fariseos, es lo que le enseñaba a los escribas, lo que les enseñaba a los herodianos, es lo que Jesucristo les enseñaba a todo el pueblo judío, que no era por rituales, que no era por lo que en la ley mosaica se hacía todo por rituales. No, Jesús no es que vino a abolir eso, sino que vino a hacerlo cumplir. ¿Y cómo era que lo tenía que hacer cumplir? Con amor, porque la justicia de Dios está basada, enfocada en el amor de nuestro Dios. Martín Lutero enseñaba y expresaba e insistía, este hombre llamado Martín Lutero insistía: cuando el ser humano, cual sea la raza, cual sea el credo, el ser humano deposita su fe en la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, va a alcanzar la salvación, va a alcanzar el perdón de nuestros pecados. Ahora, si nosotros negamos la justificación por medio de la fe, sabemos que eso es un principio. La justificación de la fe es un principio. Pero si nosotros negamos ese principio, nos estamos considerándonos unos apóstatas. ¿Y quiénes son los apóstatas? Los que niegan la fe de nuestro Señor Jesucristo. No hay otro medio que nuestros pecados sean quitados. No hay otro medio que nuestros pecados sean derribados. No hay otro medio, solamente creer en la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y que la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos limpia de todos nuestros pecados. La palabra de Dios enseña que nosotros oramos: Señor, rocea la sangre del Cordero sobre nuestras conciencias y límpianos de toda acción pecaminosa, límpianos de toda acción mala. Nosotros podemos ver que en la ley de Moisés se usaban toros, becerros, cabritos, corderos. ¿Para qué? Para expiación de los pecados, para quitar los pecados. Mas Cristo se ofrece como el cordero inmolado para el tiempo de la gracia, y Él quitarnos nuestros pecados por medio de su sangre en ese sacrificio que es la cruz del Calvario. Así que nosotros no podemos despreciar esta salvación que es por gracia. Ahora, si nosotros vamos a ver este ejemplo, voy a ponerles este ejemplo de María Magdalena, y nosotros lo podemos ver en el libro de los Evangelios cuando habla de la mujer adúltera. Tú tienes ahí tu Biblia y vamos a ver este episodio donde Jesús muestra la justificación de los pecados de esta mujer por la fe. El libro de Juan capítulo 8 del versículo 1 hasta el verso 11, ustedes pueden leer la Biblia. Yo lo voy a narrar en este momento cuando Jesús estaba en el Medio Oriente y vinieron muchos de los fariseos y muchos de los escribas, porque mayormente los herodianos llevaban la palabra liberal, pero los fariseos y los escribas querían estar bajo la ley de Moisés. Querían legalizarlo todo, ellos se sentían lo máximo. ¿Y que eran ellos? Unos religiosos, porque ellos no creían en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, estos hombres eran legalistas. Los fariseos y los escribas eran legalistas porque habían legalizado la ley de Moisés. Y toda persona que se le dé el título de legalista es que no cree en nuestro Señor Jesucristo. No cree, porque los fariseos y los escribas no creían en la palabra que Jesucristo había llevado a la tierra. El libro de Juan capítulo 8 versículo 1 al verso 11 vemos este episodio donde Jesús estaba y vinieron los fariseos y los escribas y le arrojan a Jesús a una mujer que la hallaron infragante en adulterio y le dijeron: Maestro. Ellos siempre trataban de tentar a nuestro Señor Jesucristo, de hacerlo caer en sus trampas, porque eran bajo la ley de Moisés y estamos en la ley de nuestro Señor Jesucristo, en la ley de la gracia. Y le dijeron: mira, maestro, la ley de Moisés nos enseñó que todas tales mujeres que nosotros encontrásemos en pleno acto de adulterio, muriese apedrada. La iban a lapidar a esta mujer, la iban a apedrear.
Y Jesús y la mujer, yo me imagino, yo esta escena la visualizo, que la mujer temblaba, asustada, semidesnuda, rasgada, toda despeinada, oliente a mal olor. Yo no sé, pero esta mujer estaba en un acto de miedo, de temor, porque la ley de Moisés había establecido que toda mujer iba a morir apedrada, pero había venido el Salvador, el Libertador, nuestro Señor Jesucristo, donde se inclina en tierra y empieza a escribir en tierra. Los evangelios no registran qué es lo que escribió, pero yo me imagino que mi Señor Jesucristo decía, Señor Dios, yo te amo y yo estoy en el tiempo de la gracia. Y Jesús, después que termina de escribir en tierra, esta mujer temblando y ellos esperando la respuesta del maestro, porque muchas personas te hacen preguntas para hacerte caer, pero Jesús estaba lleno del poder de Dios, lleno de la sabiduría. Por eso Dios demanda a su pueblo que esté en completa comunión para aquellos que te quieran hacer caer en preguntas ilógicas. Y el Señor se levanta y todos ya estaban con las piedras listas para lanzarle a la mujer adúltera. Y le dicen, el maestro dice, aquel que esté libre de pecado, aquel que esté limpio de pecado, aquel que no tenga pecado, arrójele la primera piedra, láncele la primera piedra a esta mujer. Qué tremenda autoridad de mi maestro. Arrójele, láncele la piedra. Y ellos, oh Dios mío, cada uno se fue yendo de la escena. Cada uno se fue yendo del lugar, desde el más viejo, desde el más avanzado de edad hasta el más joven. Y Jesús seguía ahí y la observa a la mujer y le dice, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Dónde están los que te apedreaban? ¿Dónde están tus jueces? ¿Dónde están? Y la mujer le dice, maestro, ya se fueron, ya no están. Yo me imagino que el Señor la levantó, tan caballero, tan lleno de amor, la oró y le dijo, tus pecados te son perdonados, márchate, vete, pero no peques más. Esa es la justificación por la fe. Nosotros como seres humanos, si hallamos infragante a nuestra pareja en adulterio o al novio en fornicación, ¿qué hacemos? Piedra, le tiramos su cosa por la ventana. Pero nuestro Señor Jesucristo dijo, yo ya no estoy con la ley de Moisés. Yo he venido a traer la gracia, el perdón de pecados, el arrepentimiento. Porque muchas personas dicen, Jesús es amor, perdona. Pero si nosotros nos enfatizamos en el último versículo que hemos estado leyendo, donde Jesús le dice, vete, márchate, pero ya no peques más. El Señor nos ha perdonado, nos ha justificado por nosotros creer en Él, pero ya no debemos de pecar más. Y podemos ver a esta mujer que obedeció a las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Ella creyó. Era el momento de que ella iba a morir en manos de sus acusadores. Era el momento, porque si nosotros nos ponemos en la posición de justicia del ser humano, ella era culpable, había traicionado a su esposo, había sido infiel para su esposo, pero yo te estoy llevando a la justicia de Dios, que si nosotros cometemos pecados, Él nos perdona, pero el Señor también dice, ya no peques más. Él ya nos justificó por la fe en la sangre de su Hijo Jesucristo, y luego nosotros tenemos que ir santificándonos. Y vamos a finalizar con el libro de Juan para ver cómo finaliza la historia de esta mujer adúltera llamada María Magdalena. El libro de Juan capítulo 20, del versículo 11 hasta el verso 18, nosotros podemos ver cómo Dios tan poderoso, ya nuestro Señor Jesucristo estaba ya en la tumba. Pero esta mujer, María Magdalena, ella había creído, y por haber creído era agradecida con su maestro, con su rabí. Entonces ella llega a la tumba, pero ve a dos ángeles en la tumba. Y le dice a dos ángeles, ¿y dónde han llevado a mi maestro? Entonces un hombre, ve a un hombre, y ella pensaba
resguardaba la tumba y se le acerca. Por favor, dame el cuerpo de mi maestro. Pero era el Señor Jesucristo, que Él había muerto y había resucitado. Y María Magdalena seguía las pisadas del maestro. Aunque el maestro ya había muerto, ella ya se había apartado del pecado. ¿Qué habla este libro de Romanos? De esta mujer que salieron 7 espíritus inmundos. Esta mujer se arrepintió de corazón. Esta mujer creyó al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y Jesús le dice, no me toques porque todavía no he llegado a mi Padre. Y todavía anda, ve y avísales a tus hermanos que he resucitado y que yo voy a Dios, que es tu Dios, y voy a mi Padre, que es vuestro Padre. Miren qué maravillosa conversión de esta mujer. El Señor la justificó de su pecado, pero ella se santificó porque se apartó del pecado y siguió caminando con nuestro Señor Jesucristo. Y hasta el día de su resurrección ella estuvo en la tumba y ella fue que lo vio y anunció a los discípulos, anunció a los hermanos que el maestro iba a llegar, que el maestro los iba a visitar. Vemos qué tal amor, qué tal fidelidad y qué tal conversión. Dios ya nos justificó, ya nos perdonó de nuestros pecados, ya hizo toda la obra en la cruz del Calvario. Ahora nosotros tenemos que creer a su palabra y tenemos que obedecerla y apartarnos de nuestros pecados, porque el pecado Dios lo ve como trapo de inmundicia. El pecado es trapo de inmundicia delante de la presencia de Dios. Dios nos ama. Y así como perdonó a esta mujer adúltera, así Dios lo quiere hacer contigo. Si un día tú le conociste al Señor, o si tú estás caminando con el Señor y estás siguiendo, abrazando del pecado, hoy Dios te dice a través de esta palabra, si Él pudo libertar a una mujer adúltera que tenía 7 espíritus inmundos y la justificó por la fe en su sangre y fue salva por la gracia, así Dios quiere hacerlo contigo. Así Dios quiere hacerlo con toda la humanidad. Él ya ofreció ese sacrificio. Ahora depende de nosotros que sigamos caminando con Él en la santificación. Porque hay una diferencia en la justificación y hay una diferencia en la santificación. Él ya nos justificó con ese sacrificio en la cruz. Ahora nos toca a nosotros santificarnos día tras día, obedecer la palabra y ponerla por práctica. Así que este es el mensaje de hoy y yo te invito a que tú hagas esta oración si tú quieres recibir a Jesús como tu Señor y tu Salvador y ver el inmenso amor que Dios no ve que eres un adúltero, un asesino, un violador. No, Dios quiere transformar tu vida, que te arrepientas para que camines y obtengas la salvación eterna. Entonces yo te invito a que repitas estas palabras y digas, Señor Jesucristo, hoy yo he escuchado este mensaje, hoy yo he escuchado tu palabra y en esta hora te pido que me perdones de todas las ofensas y todos los pecados y toda transgresión que he cometido durante todos mis largos años de vivir en la tierra. Te pido perdón, mi Dios amado. Y hoy te digo, entre en mi corazón, habite en mi corazón, en mi mente y en todo mi ser, porque te recibo como mi Señor y mi Salvador. Amén, amén. Si tú hiciste esta oración, déjame decirte que eres salvo por gracia, no por obras, sino por gracia. Cuando quiere decir por obras, no que seamos mejores que otros, no que seamos más buenos que otros, no. Dios ha venido a buscar a los enfermos para sanarlos, ha venido a buscar a los pecadores para libertarnos y ha venido a buscar también a los buenos para que se santifiquen más en su bondad. Que Dios te bendiga, el Señor os ama demasiado. Continúa, persevera, porque es palabra de vida eterna. Bendiciones.